¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Un pequeño bonus informativo para ir con el tema de Laida Sansores, particularmente, y dar los datos, las cifras, los números, todo lo relacionado del caso de Jorge Luis Lavalle. Ya saben ustedes, y lo decíamos en la mañana, que Laida Sansores, bueno, insiste en que es inocente y prefirió lanzarse en contra de la prensa, particularmente el periodista Álvaro Delgado, a quien acusa precisamente de desconocer lo que es la presunción de inocencia y de iniciar un linchamiento político en contra de este personaje. No, lo que hay, y lo mencionaron en redes sociales, una disculpa, no recuerdo bien la cuenta que lo puso, pero esto es muy cierto, no es un linchamiento político, gobernadora, lo que es un rechazo orgánico. Un rechazo orgánico de muchos ciudadanos y ciudadanas que se indignaron con este nombramiento que usted no ha podido defender o argumentar de manera consciente sin quedar completamente como alguien que está traicionando literalmente los principios básicos de la Cuarta Transformación. Y ahí están los datos, ahí están las cifras. Ricardo Sevilla también da un hilo muy esclarecedor al respecto sobre quién es José Luis Lavalle. Además, por supuesto, el caso Odebrecht, además de ser señalado por recibir 100 millones de pesos, si no mal recuerdo, por operar lo que fue el voto de los integrantes de la bancada panista, ¿no? Para aprobar esas reformas estructurales que para mí es el punto clave, más allá de Odebrecht como tal. Insisto mucho en ese punto y no lo perdamos de vista. Dejemos Odebrecht de lado. El señor recibió o no recibió dinero. Es más, quitemos el dinero. El señor operó a favor de reformas que saquean al pueblo mexicano. Entonces, perdón. Y hay datos duros, claros, que proporciona este Sevilla que vale la pena compartirlos también con ustedes. Por ejemplo, la Secretaría de Administración y Finanzas de Campeche reportó a la Plataforma Nacional de Transparencia que había gastado más de 43 millones de pesos en el primer trimestre del 2022 en contratos directos. Durante los primeros 3 meses del 2022, la SAFIN, encabezada en ese momento por el polémico Yisrael Larracilla, al menos erogó 43 millones a través de contratos de obras, bienes y servicios que fueron otorgados todos por adjudicación directa, es decir, sin que se llevara a cabo el proceso de licitación pública pertinente. En la Plataforma Nacional de Transparencia fueron plasmados 175 contratos, entre los que versan los de adjudicación directa, así como aquellos que fueron adjudicados por licitación pública con invitación de cuando menos a tres, por lo que el 98.86% fueron otorgados directamente al prestador de servicios y solo el 1.14% fue sometido a concurso público. Entre los gastos que reportó la Secretaría de Administración y Finanzas, destacan contratos por montos de hasta $1.60 por servicios de fotocopiado a cargo de Mauro Sansores, quien de acuerdo con diferentes testimonios es familiar de Laida Sansores. No obstante, el monto más grande por adjudicación directa fue por 4 millones por el concepto de arrendamiento de un bien inmueble en la calle 8, número 325 de la colonia Centro, a cargo de Beatriz Eugenia del Socorro Lavalle Paullada, vinculada familiarmente con Carlos Enrique Lavalle Azar. Carlos Enrique Lavalle Azar es otro de los personajes que han sido beneficiados en el gobierno de Laida Sansores. De hecho, Carlos Enrique Lavalle Azar lleva muchos años rentando predios al gobierno de Campeche, incluido el gobierno de Laida Sansores. Las rentas que Carlos Enrique Lavalle Azar van desde los 400,000 pesos y superan los 2 millones de pesos. En 2022, ya con Laida Sansores como gobernadora, Carlos Enrique Lavalle Azar logró rentar al gobierno de Campeche su propio domicilio en más de 2 millones de pesos. Esto lo que da cuenta Ricardo Sevilla. Aquí el punto es que ¿quién es Carlos Enrique Lavalle Azar? Bueno, pues es hermano de Jorge Luis Lavalle Azar, padre del ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri, quien ha generado pues toda esta controversia. Un hombre que estuvo en la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que además también estaría vinculado con diversos viajes muy polémicos al lado de personajes como David Penchina, por ejemplo, quien fue director del Infonavit y que estaría involucrado con estos fraudes que denunció Octavio Romero Oropesa durante la mañanera de este 18 de diciembre. Lavalle está muy cercano a Penchina, llevó a cabo viajes con el mismo, operó precisamente con el mismo, y es un hombre, insistimos,
quien ha estado muy cerca, muy, muy cerca de Felipe Calderón Hinojosa. Incluso es un tipo cercano, según reportaron tanto Álvaro Delgado como Alejandro Páez, muy cercano a Salvador Vega Casillas. Usted recuerda que Salvador Vega Casillas fue precisamente el titular de la función pública, ¿no? Digámosle así, el zar anticorrupción de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, queda claro que más allá de Odebrecht, Lavalle es un calderonista, es un personaje vinculado a lo peor de la política mexicana y que si está en ese lugar no es porque sea inocente, no es porque la prensa lo satanice, no es porque no se respete la presunción de inocencia, no es porque sea una campaña en su contra, o un linchamiento, sino simple y llanamente es la denuncia de la presencia de alguien impresentable y que ese nombramiento cada día queda más claro que se debe ¿a qué razón? A cuestiones familiares, relaciones familiares de políticos en Campeche, de estas familias caciquiles que existen en México, que se sienten dueñas de los estados, que creen que los estados les pertenecen y que a través de los mismos hacen todo tipo de negocios y que se cuidan las respectivas espaldas para continuar operando de de esta forma. Ese es el fondo de todo esto. Ese es el fondo, esa relación entre la familia Lavalle y la familia Sansores, que hoy por hoy le está costando y bastante a la gobernadora, una persona que durante muchos años se definió como una de las más fieles y leales seguidoras de Andrés Manuel López Obrador, que en cada oportunidad que tenía incluso le recitaba poemas por la admiración que decía sostener hacia su persona. Y hay otro detalle más que no podemos dejar de lado. No es la primera vez que Jorge Luis Lavalle trabaja con Laida Sansores. Cuando Laida Sansores fue alcaldesa en la Ciudad de México, también participó directamente este hombre en diversos aspectos y en diversos trabajos y en diversas situaciones. Sansores ya tenía un antecedente directo llamado Renato Sales, es decir, de colocar a gente impresentable en su gobierno. En ese momento la libró porque estaba siendo muy útil en contra de Alejandro Moreno y porque a final de cuentas el presidente López Obrador supo mantenerla controlada, pero a final de cuentas siempre de una u otra manera se terminan cayendo las diversas máscaras. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias por este bonus track.